Muchas gracias al comité organizador por la invitación a este congreso. El tema que me corresponde compartir con ustedes es el de neuroimagen en demencias. Soy Teresa Romero Sánchez y estoy en el área de neuroradiología. Los objetivos de esta plática serán definiciones, papel de la neuroimagen, protocolo de imagen recomendado. Vamos a platicar también sobre demencia versus envejecimiento normal, características de imagen en los subtipos más comunes de demencia, cuáles son las direcciones futuras y unas cortas conclusiones. Dentro de las definiciones que tenemos que tener muy presentes en este tema es cuál es la definición de demencia. Es un trastorno neurocognitivo o neurodegenerativo mayor que se va a caracterizar por el deterioro de la función cognitiva en uno o más dominios, como lo son aprendizaje y memoria, lenguaje, función ejecutiva, atención compleja y cognición social. Y un deterioro cognitivo leve, que son datos clínicos con lo que también nos pueden presentar esta imagen, es un estadio clínico intermedio entre lo que es un estadio cognitivo normal y la demencia, ¿no? Entonces serían como etapas muy tempranas y también recordar que hay demencias, pues diferentes tipos, diferentes grados, que también algunas pueden llegar a ser leves. Ahora, ¿cuál es el papel de la neuroimagen? Nos presentan un paciente con una posible demencia o con un posible deterioro cognitivo leve. Lo primero que tenemos que hacer es excluir una causa tratable del daño cognitivo, algo que sea agudo o subagudo, como un hematoma subdural, un tumor cerebral o, en algunos casos, algunas causas diferentes de demencia, como una hidrocefalia normotensiva del adulto. También tenemos que orientar al tipo de demencia que el paciente tiene, especialmente cuando son estadios muy tempranos en los que se podría, en un principio, pues impactar un poco más en el tratamiento y pronóstico de estos pacientes. Ahora, las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología, bueno, ya están estipuladas. Como podrán ver ustedes, de acuerdo a las diferentes variantes, ¿no? Tenemos que la resonancia magnética sin contraste está en número 1, a la par casi de la tomografía, siendo pues la primera que no va a tener radiación, por eso está más indicada. Y en tercer lugar, en casi las diferentes variantes, pues van a estar los estudios de medicina nuclear, y estos pues van a ser diferentes de acuerdo al tipo de demencia que se sospeche. El protocolo de imagen recomendado puede variar de acuerdo a cada institución, pero estas son las secuencias estándar y que no deben de faltar. Un T1 volumétrico para hacer una evaluación de estas escalas de atrofias, o inclusive si tenemos algún software disponible para la evaluación cuantitativa, pues se puede hacer con estas tipo de secuencias volumétricas. También debemos incluir un T2 o FLAIR, estas también puede ser volumétrica o en 2D, y esto también nos permitiría evaluar lesiones en sustancia blanca, infartos lacunares o infartos que inclusive puedan afectar corteza. Otras secuencias, estas en 2D, potenciadas a T2, difusión en caso de que hubiera lesiones, y una que también no puede faltar son secuencias de susceptibilidad magnética, ya sea gradiente o las más finas de acuerdo a cada tipo de resonador, como por ejemplo el SUI. Ahora, este es un reto muy importante que como radiólogos tenemos. ¿Cómo hacer la diferencia entre lo que veo? Si hay un envejecimiento normal o ya estoy viendo algo como demencia. Definitivamente es uno de los mayores retos que tenemos, y aquí se recomienda tomar en cuenta estas características. Ver la atrofia cerebral, o si la atrofia está afectando principalmente el hipocampo o la región medial temporal. Se dice que cuando es una atrofia por envejecimiento, tendría que ser una atrofia generalizada y casi siempre simétrica, sin alguna variante de algún gradiente, que más adelante lo voy a explicar. No hay como un gradiente anterior o posterior.
Y las lesiones en sustancia blanca, bueno, también van a afectar las microhemorragias cerebrales, la topografía y características de las mismas, si hay o no infartos silentes y las características también de la dilatación de los espacios perivasculares. Ahora, esto que nos ha permitido, ¿no? Que ya actualmente haya softwares los cuales de manera cuantitativa nos permiten realizar ya la medición de diferentes estructuras. Ejemplo, tenemos el hipocampo, aquí está la volumetría total, o si nos interesara, por ejemplo, una región específica como la región frontal, occipital, o inclusive medir sustancia blanca, algunas lesiones, pues bueno, eso también es importante tomarlo en cuenta. Ahora, la atrofia hipocampal, también hay softwares que ya se han pues avanzado tanto, los cuales inclusive nos permiten ver atrofia o afección volumétrica a nivel de subcampos. Y ya se tiene conocimiento que el subcampo K1, que es el que está marcado en color rojo, se ve o se afecta en estadios preclínicos de demencia por Alzheimer. Así que, bueno, todo esto también nos ha permitido ya tener un avance muy importante para dilucidar el daño tanto de volumetría como hipocampal generalizada, como específicamente a nivel de subcampos. Ahora, ¿cuál es la realidad del uso de esta volumetría? En este estudio que hizo este autor, que tiene pues bastantes publicaciones acerca de demencias, entrevistó un total de 193 centros europeos para saber qué tanto se utilizaba la volumetría automática, ¿no? Y encontraron que únicamente se utilizan en aproximadamente 5.7% de los 193 centros, y yo creo que esto no está muy alejado de lo que vivimos actualmente en México, y en la mayoría, bueno, no había un software disponible, o inclusive, que es lo que también pasa mucho, es demasiado tiempo invertido del radiólogo en un solo estudio por la cantidad de estudios que tenemos en el día a día, o inclusive no fue pedido, o hay también problemas en los que uno no se siente cómodo para la interpretación de este tipo de estudios. Ahora, lo que les platicaba del gradiente, ¿no? Cuando hay una afección mayor anterior, por ejemplo, a nivel frontal o temporal, tendríamos un gradiente anteroposterior, y cuando la afección es parietal o posterior, tenemos un gradiente postero-anterior o un gradiente posterior, y esto nos va a ir permitiendo, guiando la imagen de acuerdo a cada patología. Por ejemplo, hay demencias frontotemporales y sabemos que estas van a tener un gradiente anteroposterior. Esta es otra escala, que es una escala de atrofia global cortical, es una escala visual, va de 0 a 3 y nos va a ir permitiendo ver las características del ensanchamiento del espacio subaracnoideo o de los surcos y del grosor a nivel de los giros, ¿no? Así teniendo, por ejemplo, una escala 3 en la cual pues ya hay una reducción o un adelgazamiento severo, casi en hoja de cuchillo, de los giros, y un ensanchamiento pues muy marcado a nivel de los surcos, ¿no? ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que pacientes que sean mayores a 75 años, pues puede ser normal que tengan una escala visual grado 2, pero va a ser completamente anormal a cualquier edad que tengan ya una escala visual grado 3. Esta es otra escala que habla específicamente de la escala a nivel parietal, y si se dan cuenta, pues son casi las mismas características, teniendo el grado 3 como severo, ya con una atrofia giral en hoja de cuchillo. Esta atrofia, esta escala de atrofia cerebral hipocampal también es muy importante. ¿Y qué mide? Mide específicamente 3 estructuras, las cuales son la cisura coroidea, el cuerno temporal y la altura a nivel del hipocampo. También aquí hay cortes, y esto va a depender de la edad, porque una escala visual medial temporal o del hipocampo grado 2 pues puede ser normal de acuerdo a la edad, pero grado 3 o 4 en pacientes que sean mayores a 75 años, pues ya se considera como anormal.
Ahora, ¿qué pasa, no? Si se combinan lógicamente estas escalas visuales y cuantitativas, pues se va a incrementar el grado de certeza diagnóstica y también si se combinan estas escalas visuales con los diferentes estudios, como por ejemplo los Mini-Mental, pues se van a incrementar la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de las diferentes patologías. Muy bien, ahora, estas son las lesiones en sustancia blanca, ¿no? La escala más conocida es de escala de Fasecas y esta nos habla de prácticamente 3 grados. El grado 1, que son estos pequeños focos de hiperintensidad en sustancia blanca, ¿no? Algunos localizados en regiones subcorticales, otros más profundos, y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque después de los 45 años, bueno, todos podríamos tener una o más hiperintensidades, pero si empezamos a ver ya un poco más de lesiones o inclusive la confluencia de las mismas y afección o supra o infratentorial, pues nos puede hablar de una enfermedad, pues ya un Fasecas 2 o grado 3, y ya esto puede ser significativo o indicativo de una enfermedad de pequeño vaso o cambios microangiopáticos moderados, y la carga lesional es bien conocido que se puede relacionar a eventos cerebrales o demencia e inclusive pues tener un mayor factor de riesgo para muerte. Las microhemorragias también son muy importantes. Como tal, la definición de microhemorragia, pues bueno, son estas áreas o focos de susceptibilidad magnética que se ven en estas secuencias de gradiente, las cuales no se van a observar en las diferentes secuencias T1 y T2, pero sí observamos en las secuencias de susceptibilidad magnética. ¿Qué nos tenemos que fijar? En el número de lesiones y en la localización de las lesiones. Ejemplo, si hay lesiones que estén un poco más profundas a nivel de ganglios de la base y que se puedan asociar también a algunas otras lesiones como infartos lacunares, bueno, nos podría estar hablando de una arteriopatía hipertensiva. Pero si estas microhemorragias están localizadas a nivel cortical, dando estas características de hemosiderosis cortical o ser múltiples o de distribución más difusa, pues nos podría hablar de una angiopatía amiloide cerebral. Los depósitos de hierro, hablando de esta secuencia de susceptibilidad, también son muy importantes. Aquí tenemos 2 ejemplos. Son pacientes del mismo grupo de edad en la cual en esta imagen vemos, bueno, que tiene una marcada susceptibilidad magnética a nivel de los ganglios de la base, núcleos dentados de manera bilateral, y vemos como todo lo contrario, en este caso igual mismo grupo, menos depósitos de hemosiderina. Entonces eso quiere decir que en este caso, en donde hay más depósitos paramagnéticos, pues nos puede estar indicando una patología neurodegenerativa, por lo cual también es importante tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando en un estudio como de abordaje en estos pacientes de demencia encontramos infartos silentes? Bueno, es importante mencionarlos, pues sabemos que estos pacientes pues pueden tener un riesgo alto de tener otro evento vascular, de tener demencia o de inclusive ser indicativos pues también de patología microangiopática, y es importante tomarlo en cuenta, pues son prevalentes de un 8 a 28%. Los espacios perivasculares, sabemos que estos pues, pueden estar presentes en pacientes de acuerdo a la edad y no ser patológicos, pero sí tenemos estos estadios como más avanzados, que se le conoce como estado criboso o eta Kribele, en el cual, bueno, aunque controversial en algunos estudios, se ha encontrado que sí se pueden asociar a demencia o a deterioro cognitivo y también a eventos vasculares cerebrales. Ahora, esta diapositiva hago mención porque casi siempre el estudio morfológico de resonancia magnética se tendrá que acompañar de un estudio de medicina nuclear como el PET-CT, y estos pues van a tener un patrón de hipometabolismo específico de acuerdo a cada tipo de demencia.
Ahora vamos a explicar algunos ejemplos, solo para recordar como cuáles son los hallazgos de imagen, específicamente en demencia de Alzheimer, ¿no? Recordemos la escala visual hipocampal, cuando es mayor a 1.5 o 2 se considera anormal, y esto pues va a ser, recordemos que el grupo de edad, ¿no? Mayor a 75 años es anormal cuando está la escala visual de 2, 3 o 4, ¿no? De acuerdo a lo que vayamos encontrando. Y usualmente van a tener un menor grado de atrofia parietal, o sea, lo más marcado va a ser lo temporal, y puede haber microhemorragias, ya sea de distribución lobar o mixta, es algo también típico en estos pacientes. Así también puede asociarse a hiperintensidades en sustancia blanca, ya sea FASECAS 1 o 2. Este cuadro me gusta mucho ya que presenta pues los diferentes biomarcadores, y esta línea verde indica como el daño estructural cerebral, y es donde creo que podríamos incidir con la resonancia magnética y ser capaces de detectar cambios tempranos en incluso pacientes con un deterioro cognitivo leve y que no sea necesariamente ya en una etapa de demencia. Ahora este caso es un paciente femenino de 86 años con deterioro cognitivo, y vemos cómo hay una escala visual de una atrofia medial temporal grado 2. Recordemos el ensanchamiento de la cisura coroidea del cuerno temporal y una leve disminución a nivel de la altura hipocampal. La escala general visual cortical también la dimos con un grado 2, y este paciente ya no tuvo otras alteraciones en el resto de secuencias, y en conjunto pues con todos los estudios cognitivos realizados se realiza el diagnóstico de demencia por Alzheimer. Así también, este otro caso es un paciente masculino de 51 años con trastorno neurodegenerativo mayor. De nuevo, recordamos las características de la atrofia medial temporal, grado 2, y vemos que no hay otras alteraciones en el resto de secuencias. Una atrofia cortical global, en este caso también sería grado 2, y vemos que tiene unas hiperintensidades aisladas, dándole un FASECAS pues grado 1. A este paciente además se le realizó un PET-CT con FDG, en el cual pues vemos el marcado hipometabolismo en región temporal bilateral, ayudando y corroborando el diagnóstico que en conjunto con los estudios complementarios se realizaron para hacer un Alzheimer de inicio temprano, pues por la edad del paciente. Ahora este es un ejemplo de la literatura en el cual pues se muestra también la marcada atrofia hipocampal bilateral, el ensanchamiento de la cisura coroidea, el ensanchamiento del cuerno temporal y la disminución de la altura del hipocampo, siendo asimétrico. La simetría también es parte de las características, y este ejemplo me gusta mucho para demostrarlo. Así también tenemos focos de susceptibilidad magnética, dando estas imágenes de microhemorragia con un diagnóstico de una patología mixta, que en este caso se diagnosticó como demencia de Alzheimer, y además una angiopatía amiloide cerebral. Ahora, otro tipo de demencias que también es de las más comunes es la degeneración lobar frontotemporal o la demencia frontotemporal. Estas son las diferentes variantes. Tenemos variante conductual, semántica, una fascia progresiva o una variante logopénica. Estas van a tener características, y algunas como la semántica o la fascia progresiva pueden tener dominancia en el hipometabolismo, ya sea del lado izquierdo, que es lo más habitual, o puede ser del lado derecho, de acuerdo a la dominancia de cada paciente. Este es otro caso de una paciente femenino de 33 años con deterioro cognitivo. Recordemos la edad, 33 años, y vemos cómo esta paciente tiene una marcada atrofia medial temporal,
Y en los cortes axiales vemos cómo se marca la atrofia simétrica y bilateral a nivel de los lóbulos frontales, y en estos cortes, bueno, también se corrobora lo de la atrofia temporal bilateral. No tuvo alteraciones en otro tipo de secuencias y se diagnostica con una demencia frontotemporal en conjunto con el resto de estudios que se le realizó. Ahora, este es un paciente masculino de 71 años con deterioro cognitivo. Este es el corte coronal y vemos cómo tiene una atrofia asimétrica medial temporal predominando del lado izquierdo. También vemos cómo la atrofia está simétrica en los cortes axiales a nivel de la cisura de Sirvio y en esta región parietal a nivel de los giros supramarginales, predominando del lado izquierdo, con una escala medial temporal visual grado 3 y una escala global cortical de atrofia grado 3. A este paciente además se le realiza un PET-CT y se corrobora pues esas zonas de hipometabolismo que correlacionan muy bien con lo que veíamos por imagen, con este hipometabolismo de predominio izquierdo, y en conjunto con la clínica de este paciente, pues se ve que es una afasia progresiva con una variante logopénica. Este es un ejemplo de una demencia mixta. El paciente tiene la atrofia medial temporal, yo diría que casi grado 4, una atrofia tanto frontal como temporal bilateral, y vemos como además tiene una enfermedad de sustancia blanca con un FASECAS grado 3, dando el diagnóstico de una demencia por Alzheimer, un componente vascular o microangiopático y una demencia frontotemporal. Este es un caso de la literatura. Ahora, ¿cuáles son las direcciones futuras en este tipo de neuroimagen, ¿no? Pues se le está apostando a un mayor uso de estudios funcionales, como lo es resting state o un arterial spin labyrinth, para que en un futuro, de acuerdo a los hallazgos que encontremos en este tipo de imagen, podamos tener tratamientos personalizados en estos pacientes. Nuevos tratamientos también como el aducanumab también han surgido, y esto creo que es muy importante. Es un tratamiento que principalmente va a incidir en etapas de deterioro cognitivo temprano y además va a incidir en demencias leves. Y es la primera vez que se va a lograr como algo un poco temprano y poder prevenir estos casos de demencia. Entonces, con este tratamiento de aducanumab, la resonancia magnética va a cobrar una fuerza muy importante, y nosotros como radiólogos tenemos que estar preparados porque va a fungir para inclusión o exclusión de pacientes. Ejemplo, si en una resonancia magnética basal encontramos que estos pacientes tienen una hemorragia aguda o subaguda, una macrohemorragia, más de 4 microhemorragias, infartos corticales o más de un área de siderosis superficial o enfermedad difusa de sustancia blanca, de inmediato estos pacientes se excluyen para este tipo de tratamiento. Así también, en los diferentes estadios de la enfermedad tenemos que conocer que se le deben de hacer resonancias magnéticas, pues debemos de detectar anormalidades de imagen relacionadas con amiloide, las cuales se van a denominar ARIA. Hay dos tipos de ARIA, las cuales son por edema, y las otras son de tipo hemorrágico, y estos van a permitir clasificar al paciente en estadio leve, moderado o severo, de acuerdo a lo que vayamos encontrando, y es muy relevante porque va a haber estadios que si los encontramos, por ejemplo, previo a alguna dosis, va a ser indicativo de que se suspenda el tratamiento en ese momento. Aquí vienen algunos ejemplos. Obviamente estos han sido estudios con otro tipo de tratamientos en los cuales ya se empezaban a ver este tipo de reacciones post-tratamiento y se medían este tipo de área. Este es un área tipo edematosa. No olvidar, por supuesto, otras causas de demencia, ¿no? Como la hidrocefalia normotensiva del adulto. Este es un ejemplo clásico en el cual pues hay una ventriculomegalia o dilatación ventricular, y
la amplitud de los surcos a nivel de la convexidad está completamente obliterada y es desproporcionada a lo que observamos a nivel de las cisuras de Silvio, teniendo como estas características de imagen que en conjunto con la tríada clásica pues harían el diagnóstico de este tipo de hidrocefalia. Y por eso pues siempre es importante tomar en cuenta la clínica, porque si es un paciente con un estadio pues rápido o un inicio rápido de la demencia, pues nos tiene que llevar a pensar que puede haber otro tipo de patologías como unas demencias rápidamente progresivas como el Creutzfeldt-Jakob. Ahora, ya para concluir, bueno, los estudios de imagen se van a requerir definitivamente para descartar las causas tratables de deterioro cognitivo. El conocimiento de los hallazgos radiológicos normales en el envejecimiento cerebral, pues nos van a permitir orientar a un diagnóstico diferencial adecuado, y las evaluaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, contribuyen e incrementan la especificidad y sensibilidad en el diagnóstico de demencias. Y no olvidar que siempre el trabajo en conjunto y la adecuada comunicación con el equipo clínico pues nos permitirán lograr el diagnóstico y tratamiento más oportuno para el paciente. Muchas gracias. Les dejo mi correo para cualquier duda.